están Pero vamos a escuchar ahora a siguiendo la a través de los asambleísta diferentes medios Mónica de Alemán. comunicación, a los colegas que nos encontramos acá en la sala virtual del Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, quiero en primer lugar también saludar la valentía con la que mi compañera Marcela Holguín ha puesto en conocimiento de todo el Pleno de la Asamblea Nacional y de la ciudadanía que nos está escuchando, pues, y que ha estado desde luego muy atenta a lo que es este juicio bien llamado el juicio de los trabajadores en contra del ministro de Trabajo. Y yo quiero, para realizar mi exposición también, hacer un contexto de lo que ha sido realmente, de lo que el Ecuador y el mundo está afrontando. Y hay que decir acá, hemos afrontado una crisis sanitaria sin precedentes y los más nefastos son los sectores, lógicamente, los más afectados, los sectores más pobres de nuestro país. Y aquí digo que en nuestras retinas están las dolorosas imágenes de hace un año, colegas asambleístas, en las ciudades como Guayaquil, en donde nuestros compatriotas clamaban por atención en los centros de salud y por recuperar los cuerpos de sus familiares para darles sepultura digna en medio de esta pesadilla. Vimos con dolor y asombro la respuesta negligente y poco oportuna de las autoridades locales y nacionales frente a estos hechos, quienes solo demostraron su improvisación frente a una amenaza que ya se venía anunciando muchos meses atrás. Entre otras situaciones, además, es de suma preocupación el rumbo económico que el país va a tomar luego de superar esta pandemia, la cual sigue cobrando muchísimas vidas de ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, es nuestro deber garantizar los derechos de los trabajadores, más aún en este momento en donde la emergencia sanitaria ha provocado diversos cambios de las modalidades de la jornada de trabajo, ocasionando pérdida de seguridad jurídica para los trabajadores de nuestro país. Y precisamente por eso es que está usted aquí, señor ministro. Precisamente por eso se encuentra en este proceso de juicio político. Estoy segura que en los libros de la historia este gobierno será recordado como el gobierno de la pobreza y del desempleo, gobierno del cual usted es parte. Usted, con sus interpretaciones extensivas a la nefasta ley de apoyo humanitario, que de humanitario no tiene nada, aprobado por los cogobernantes de este gobierno, y los acuerdos ministeriales que han impulsado en su cargo, han generado, sí, más de 1 millón de desempleos durante esta pandemia. El número más alto de desempleo hace 30 años. Ustedes son parte de este gobierno. Y desde el inicio fuimos nosotros quienes manifestamos nuestra preocupación sobre la interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, y señalamos que la jurisprudencia y la doctrina es muy clara y que dice que se configure dicha causal, es necesario que la empresa, por causas de fuerza mayor, deba cerrar definitivamente su negocio, no de manera temporal. Es decir, que para que la fuerza mayor se constituya una causa de terminación de la relación de trabajo, la fuerza mayor debe comportar a una imposibilidad definitiva de ejecutar la prestación, pues la imposibilidad temporal no daría lugar a la terminación de un contrato de trabajo. Y en concordancia con este análisis, esta asamblea delimitó los despidos a cierres definitivos de las empresas por caso fortuito o fuerza mayor. Pero pese a ello, y yéndose contra toda la normativa aprobada, usted, señor ministro, interpretó el articulado a su antojo, y quiero decirlo cómo lo interpretó, que caso fortuito significa todo imprevisto, imposible de prever. Y esto, ¿qué es lo que generó? Generó más despidos y liquidaciones de miseria. Y también con respecto a la emisión de los acuerdos ministeriales 172 y 173 que se relacionan a la reducción de la jornada laboral en el sector público, la negligencia lleva a niveles avanzados. ¿Cómo es posible que en el acuerdo 173 hayan dejado de lado al resto de las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria? ¿Qué ocurrió con los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades catastróficas? Aquí quiero decirle que usted desprotegió a los derechos de muchos ecuatorianos. El modelo neoliberal de este gobierno lo único que ha hecho es denostar el servicio público, hacerlo malo, deficiente e inhumano. ¿Para qué? Para tener la excusa perfecta para privatizar todo. Parecería que ustedes desprecian al sector público, a la cosa pública y de hecho al Estado. Por eso han atropellado sistemáticamente los derechos laborales
de los funcionarios públicos sin darse cuenta que en medio de una crisis económica y sanitaria, lo que más se necesita es un Estado fuerte, con servidores bien pagados y comprometidos con la satisfacción de las necesidades de todos y todas. La razón de ser del Ministerio de Trabajo es para que defienda los derechos e intereses de la parte más débil de la relación laboral, los trabajadores. Pero aquí hemos visto lo contrario. Hemos visto que su ministerio brilla por una inacción. Cuando más se debió proteger al trabajo y a los trabajadores, ustedes le dieron la espalda. Tanta vulneración de los derechos de los trabajadores no puede quedar impune. Usted merece ser censurado conforme a lo que dicta la ley. Colegas asambleístas, yo quiero decirles que estoy completamente segura que cada uno de ustedes vivieron y sintieron una historia muy cercana. Muchas personas de sus ciudades, de sus provincias, a las que ustedes están representando en esta Asamblea Nacional, fueron despedidas en el peor momento de la crisis que ha vivido nuestro país. Y yo por eso quiero decirles que no podemos ser cómplices de la negligencia del ministro de Trabajo. No podemos ser cómplices del sufrimiento de miles de trabajadores que no pudieron reclamar indemnizaciones justas, trabajadores que le entregaron años y años a empresas que sin dudarlo los echaron a la calle en minutos. Y aquí, colegas asambleístas, nosotras debemos estar siempre del lado de los trabajadores, siempre de los más desprotegidos. Y también quiero dejarles claro que, compañeros, aquí con los derechos no se negocia y el sufrimiento de miles de familias no debe quedar impune. Por eso también conmino a cada uno de ustedes a que recordemos lo que ha sido este país en contra de los derechos de los trabajadores y en honor a aquellas personas que han dado todo su esfuerzo y sacrificio, pues nosotros demos una respuesta oportuna y vayamos también a la aprobación pues de esta censura en este proceso de juicio político. Y quiero además recordarle, señor ministro, que sí hubo un informe en la Comisión de Fiscalización, pero sorpresivamente, quién sabe por qué, luego hicieron un alcance y se retractaron algunos miembros de la comisión. En ese sentido, colegas asambleístas, yo creo que aquí se ha dado algunas causales, se han dejado sumamente claras y como bien decía hace un momento las personas que antecedieron a mi palabra, basta una sola causal para que de incumplimiento de funciones para que este proceso de juicio político sea aprobado. Gracias, presidente. Hasta ahí mi intervención. Escuchamos así la conferencia.